¿Estás convencido de que Dios no existe? Soy Loami, con K-Pol y Contact Mission. ¿Se puede explicar la existencia de Dios? A lo largo de la historia ha habido pensadores que han afirmado poder explicar la existencia de Dios. No es de extrañar que innumerables dioses a lo largo de la historia hayan muerto en el sentido de que ya nadie cree en ellos. Un ateo llamado Mencken llegó incluso a redactar un funeral para los dioses muertos. En él enumeró 138 dioses que ya no eran adorados. Mientras que la creencia en un Dios creador con mayúsculas sigue siendo más fuerte que nunca en el escenario mundial, hay sin embargo pensadores que creen que pueden explicar a este Dios para que también pueda ser añadido eventualmente a la lista de dioses muertos de Mencken. Entonces, ¿es posible explicar a Dios? Y si es así, ¿cómo se hace? Imaginemos que nos disponemos a refutar la existencia de Dios. ¿Qué herramientas podrías utilizar? Una herramienta prometedora para empezar podría ser la ciencia. Los avances científicos han tenido un profundo éxito a la hora de explicar características de nuestro universo, curar enfermedades y alargar la vida. La ciencia también ha sido eficaz a la hora de dejar sin trabajo a muchos dioses míticos. Por ejemplo, la ciencia llegó y transfirió a Thor de ser la causa del trueno a ser un héroe de cómic. Tal vez se pueda demostrar a través de la ciencia que un Dios creador ya no es necesario para explicar la realidad. Otra herramienta que podrías utilizar para intentar negar la existencia de Dios serían las leyes de la lógica. Ya sabes, las leyes que todos usamos para pensar y tener discusiones coherentes. Leyes que son tan básicas que no puedes refutarlas sin haberlas usado. Por ejemplo, la ley que dice, nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Tal vez puedas utilizar las leyes de la lógica para intentar negar la existencia de Dios. Una herramienta cada vez más popular para negar la existencia de Dios es el llamado razonamiento moral. Podrías intentar demostrar desde tu sentido interior de la moralidad que el Dios de la Biblia, que se supone que es todo bueno, no puede existir. Por ejemplo, tal vez podrías razonar que un Dios que permite tanto sufrimiento en su mundo no puede ser bueno y por lo tanto no puede existir. O tal vez podrías razonar que Dios no puede existir porque hay cosas que hizo en la Biblia que violan su sentido de moral interior, como los episodios aterradores de la ira de Dios hacia las personas no arrepentidas. Utilizando la ciencia, las leyes de la lógica y el razonamiento moral, podrías conseguir un ahorro de combustible en tu búsqueda por explicar a Dios. Pero en algún momento mirarás al tanque de la gasolina y te darás cuenta de que aún te queda un trecho por recorrer y que estás a punto de quedarte sin gasolina. Cuando te das cuenta de que necesitas encontrar una gasolinera, introduces gasolineras en tu teléfono y averiguas dónde está la más cercana. Para angustia tuya, verás que la gasolinera más cercana está hasta mero atrás del camino donde comenzaste tu viaje en primer lugar. Lo que quiero decir es lo siguiente: ¿dónde te llenas el tanque de ciencia? ¿De dónde sacas las leyes de la lógica? ¿De dónde provienen nuestras convicciones morales? Y si dices, bueno, son cosas que cualquiera puede utilizar, tendrías razón. ¿Pero de dónde vienen? ¿Son realmente el tipo de cosas que debemos esperar que existan en un mundo ateo? ¿Por qué el universo se rige por leyes científicas? No hay ninguna razón por la que el universo tenga que funcionar de acuerdo a las leyes, como tampoco tiene que existir el universo en primer lugar. ¿Y por qué hay leyes lógicas que todos utilizamos y que no podemos refutar? Y que además ni siquiera son cosas físicas que podamos ver o medir? No hay ninguna razón para pensar que deban existir tales leyes y que sean universalmente ciertas en un universo ateo.
¿Y por qué todas las grandes religiones predican las mismas verdades morales básicas a lo largo de la historia? Aunque las principales religiones enseñan caminos de salvación muy diferentes, presuponen las mismas verdades morales básicas. ¿Por qué compartimos convicciones morales profundas, un sentido persistente del bien y del mal, aunque nuestro comportamiento personal a menudo traicione esas convicciones? ¿Y por qué este sentido incorporado de lo correcto y lo incorrecto nos da una sensación de satisfacción cuando hacemos lo correcto, aunque nos cueste mucho y nos hace sentir culpables, incluso cuando hemos salido adelante haciendo algo incorrecto? Esas perturbadoras convicciones morales que persistentemente van a contracorriente de algunos de nuestros instintos más básicos no son lo que deberíamos esperar en un universo ateo. Podrías intentar utilizar las leyes científicas, las leyes de la lógica o el razonamiento moral para explicar la existencia de Dios. Sin embargo, la mejor explicación para la universalidad de las leyes científicas, las leyes de la lógica y las convicciones morales es que hay, de hecho, una mente creativa, racional y moral detrás de todo ello. Si quieres seguir usando estas cosas, hay un sentido muy real en el que tienes que viajar de regreso a Dios para llenar el tanque de ellas. Y hay herramientas adicionales que puedes intentar utilizar para refutar a Dios, pero también son herramientas que encajan perfectamente en una realidad en la que hay un Dios. Sin embargo, no existirían si el mundo físico fuera lo único que existe. Por ejemplo, perseguir la verdad, incluso cuando es inconveniente, implica tomar decisiones de libre albedrío, que no existirían si no fuéramos más que organismos físicos. Otro ejemplo, tu búsqueda de la verdad implica la conciencia en primera persona y reflexionar sobre tus pensamientos, todo lo cual no puede reducirse solo a procesos físicos. Tu búsqueda de la verdad también implica que existe la verdad, que es algo que va más allá de un mundo reducido de solo materia y energía. Tu intento de refutar a Dios también implica otra herramienta que se explica mejor si hay un Dios, y esa herramienta eres tú. Tú como persona viva eres prácticamente un milagro en sí mismo, teniendo en cuenta todos los factores finamente sintonizados de nuestro universo y nuestro planeta que tuvieron que estar bien acomodados para que tú y otras criaturas vivas existieran. Esta es la verdad. Si utilizas cosas como las leyes científicas, las leyes de la lógica, el razonamiento moral, el libre albedrío, la conciencia, los pensamientos sobre las reflexiones, la verdad y la vida como herramientas para negar a Dios, ellas te traicionarán, porque esa nunca fue su función prevista. Más bien, si examinas estas cosas y les permites ser lo que son, verás que en realidad funcionan mucho mejor como pistas de Dios, o mejor aún, como dones de Dios. Un Dios que no podemos explicar sin necesitar su ayuda. Soy Loami, de K-Pole y Contact Mission. Ojalá prestemos mucha atención a las pistas que utilizamos y a los dones que se nos han dado mientras luchamos con la existencia de Dios y la realidad última.